Preludios de la Dragonlance, 4. La misión de Riverwind. Paul B. Townsend and Tanya Calle Cook, 1996. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2024. Primera parte, una caída lenta. 1. 3 bellotas, los queso acudieron al toque sostenido de los tambores. Un centenar de hombres, enhiestos y circunspectos, se alinearon en 2 filas y fueron entrando en la casa de la hermandad. Habían dejado los rebaños al cuidado de sus hijos menores que aún eran demasiado jóvenes para presenciar la solemne ceremonia próxima a celebrarse. Los campos y las forjas estarían abandonados a lo largo de la duración del rito. Las mujeres y los niños se mantenían apartados, ocupados en sus quehaceres. Actuaban del modo que se esperaba de ellos, sin mostrar curiosidad en un asunto que no les concernía. No obstante, era imposible que el resonar de los tambores pasara inadvertido para nadie. Sobre todo para Goldmon, gran sacerdotisa de la tribu e hija del chieftain Arrob Thorn. Se quedó a la puerta de la casa, lo bastante retirada del umbral para que las sombras ocultaran su presencia. Su bello rostro brillaba por la transpiración y se mordía el labio inferior con tanta fuerza que casi sangraba. La ceremonia que daría comienzo en cualquier momento se llamaba la unción del aspirante y el hombre sometido a la prueba era Riverwind, su bienamado. Velad por él vosotros, oh dioses verdaderos. Libradlo de todo mal, rogó en silencio. Goldmon no osó articular en voz alta su plegaria, ya que no apelaba a los dioses de la tribu, sino a las deidades adoradas en épocas remotas, anteriores al cataclismo. La casa de la hermandad se hallaba abarrotada y en el interior del recinto, carente de ventanas y alumbrado por antorchas humeantes, hacía un calor bochornoso. Los quesos cerraron filas en torno al estrado central, sus pies, calzados con suave cuero, se arrastraron sobre el piso de arcilla prensada. En el estrado, sentado en cuclillas con la cabeza agachada y los brazos en torno a las rodillas, se encontraba Riverwind. El retumbar de los tambores prosiguió, desde su comienzo, el guerrero había permanecido inmóvil. Tanto era así que, a juzgar por las señales de vida perceptibles, su cuerpo habría podido ser una figura tallada en roble. Mas, por dentro, Riverwind era un hervidero de ideas, zozobra, incertidumbre. Él había solicitado este rito como preparación para su misión de pretendiente. Goldmon y él se habían comprometido, pero faltaba que su unión la ratificaran las leyes de la tribu. Un hombre no podía aspirar a la mano de la hija del chieftain a menos que probara ser merecedor de tan alto rango. Las puertas de la estancia se cerraron y se atrancaron con unas enormes traviesas de madera. Varios guerreros se situaron frente a las puertas, con las espadas desnudas. El omnipresente redoblar de tambores cesó. Arrob Thorn, ataviado con su mejor traje de piel de gamo adornado con sartas de abalorios, dio un paso al frente y contempló a la asamblea. «Hermanos», declamó, «nos hemos reunido a fin de ungir al que tal vez sea chieftain cuando yo me haya ido. Alguien que pide la mano de mi hija, vuestra sacerdotisa. Pero aquel que puede llegar a ser un dios en la próxima vida, ha de probar su valía en la presente». Un murmullo sordo de aprobación se alzó de las gargantas de los presentes. «Riverwind, nieto de Wandere, ponte en pie». El nombrado se incorporó con ágil prontitud. Acababa de cumplir los 20 años, pero con sus 2 metros de estatura aventajaba en mucho al resto de los guerreros de una raza de complexión alta. Su cabello, oscuro y largo, le caía suelto sobre los hombros. No llevaba puesto más que un taparrabos de paño rojo y su figura, gallarda y vigorosa, aparecía embadurnada con pintura igualmente roja. Dirigió la mirada más allá de Arrob Thorn y divisó a uno de los ancianos de la tribu, Loreman, sentado en un banco. Los ojos del viejo curandero brillaron con un destello de odio.
La muerte de su primogénito había frustrado su ambición desmedida de que un miembro de su familia alcanzase el rango de chieftain. Ahora, Loreman tenía que limitarse a esperar, observar y escuchar. Riverwind sabía que el anciano curandero lo culpaba por la muerte de su hijo. Ni siquiera el juramento prestado por Goldmon, testigo de la pelea, logró aplacar su enconado rencor contra el joven. El chieftain, entretanto, describía los atributos inherentes a un verdadero guerrero. Riverwind apartó mirada y pensamientos de Loreman justo a tiempo de escuchar la siguiente frase de Arrobton dirigida a él. El sendero marcado a un dirigente es a menudo agrio como el acíbar. ¿Estás preparado para la amargura? El joven asintió en silencio. Todavía le estaba prohibido hablar. Arrobton alargó las manos. Farrunner, otro de los ancianos, le entregó una gruesa copa de arcilla que el chieftain, a su vez, ofreció a Riverwind. El tazón estaba lleno a rebosar de un líquido rojo y espeso, la mortecina luz de las antorchas le confería apariencia de sangre. El joven aceptó la copa, se la llevó a los labios y bebió. El brebaje estaba hecho con unas bayas llamadas neptas, un fruto de sabor tan repulsivo que ni siquiera un goblin se lo comería. El joven guerrero sintió que la garganta se le cerraba y el estómago amenazaba con rebelarse. Aún así, se tragó el acre brebaje y entregó el recipiente vacío a Arrobton. Apretó los dientes y aspiró por la nariz de manera acelerada. El estómago, vacío hacía horas, se le revolvió con la náusea, pero logró domeñar el vómito. Un jefe ha de ser imparcial y equilibrado en sus juicios, agregó Arrobton con gravedad. Aún en el caso en que su decisión le resulte dolorosa. ¿Estás preparado para sufrir por amor a la justicia? Riverwind inclinó la cabeza en un breve y conciso gesto de asentimiento. Era de agradecer la circunstancia de que no le estuviese permitido hablar, en caso contrario, dudaba mucho que su garganta, constreñida por el jugo de las acres bayas, hubiese sido capaz de articular una sola palabra. Uno de los ancianos quitó la capa echada sobre los hombros del chieftain. Otro hombre colocó 4 cestos sobre el suelo, un par para Arrobton, el otro para Riverwind. Las canastas eran de color rojo oscuro, del tipo empleado por las mujeres de la tribu para recoger huevos. Arrobton cogió sus cestos y los sostuvo con los brazos extendidos. El guerrero hizo otro tanto con los suyos. Al levantarlos, le sorprendió su peso. Cada uno de los cestos contenía solo 10 huevos, entonces ¿por qué eran tan pesados? Loreman sonreía. Por un breve instante, el joven se preguntó qué provocaba aquella mueca astuta e insidiosa, mas al punto se concentró en la prueba. Tenía que sostener las canastas en alto en tanto el chieftain no soltara las suyas. Si flaqueaba, si bajaba los brazos o le temblaban de manera que se rompiese alguno de los huevos, la prueba habría terminado para él. Y no tendría una segunda oportunidad. Arrobton contaba 30 años más que Riverwind, sin embargo, la edad no le había doblegado los hombros, que se conservaban erguidos y rectos, y los músculos de los brazos seguían siendo firmes y elásticos. El tiempo transcurrió, lento pero inexorable, en la casa de la hermandad. Los Kesu, solemnes e impávidos por naturaleza, empezaron a dar muestras de agitación. Se produjeron carraspeos y crujidos en los bancos de madera. El jefe mantenía los brazos rectos como barras de hierro, estables como la quieta superficie del lago Crystalmere. La misma firmeza mostraba Riverwind, a pesar de las dolorosas punzadas ardientes que le torturaban los hombros y articulaciones. Por si fuera poco, el repugnante jugo de neptas persistía en escapar del estómago. La transpiración le empapó el torso desnudo. ¿Cuánto pesaban los cestos? No creyó ser capaz de sostenerlos durante mucho más tiempo. No aguantaría. El joven inhaló hondo. La postura forzada de estar erguido, con los pies clavados en tierra y las rodillas rígidas, le producía agotamiento y una ligera inestabilidad. Así pues, alzó primero un pie y pateó el suelo, luego el otro, y una vez más, y otra, y otra. Una cadencia rítmica, semejante al retumbar de los tambores, se enseñoreó del guerrero. Poco después estaba bailando sobre el mismo punto, con los ojos fijos en Arrobton, al compás de la música que su corazón interpretaba para él. El chieftain quedó desconcertado cuando Riverwind inició la danza. Nadie hasta ahora se había movido durante la carga. Le dolían los brazos, y en los músculos, tensos y temblorosos, sentía un espantoso hormigueo cual si miles de insectos le corrieran por la piel. La sangre le martilleaba en las sienes y el zumbido se agudizó con el rítmico pataleo del joven guerrero. Demasiado.
Era demasiado. El brazo izquierdo de Arrop Torn vaciló al sacudirse todo su cuerpo con un estremecimiento. Uno de los huevos apilados en el cesto rodó y se estrelló contra el suelo. «Cumplido», gritó Forerunner, el mayor de los ancianos. Los dos hombres bajaron los brazos, en tanto exhalaban un gemido de alivio. El Chieftain se echó la capa sobre los hombros entumecidos. «Te has ganado la voz», dijo entre jadeos. «Habla, nieto de Wanderer». «Eres un hombre fuerte, Chieftain», declaró Riverwind, mientras se frotaba los bíceps. Unos murmullos, procedentes de los bancos situados a espaldas de Arrop Torn, se trocaron de súbito en gritos destemplados. Loreman protestaba la decisión de Forerunner. «La prueba no es válida». Riverwind se movió, objetaba el curandero. «No dobló los brazos, ni dejó caer un solo huevo», replicó el otro anciano. «La ley no dice que los pies no se pueden mover». Riverwind hizo mofa de la ceremonia. El joven se había arrodillado y examinaba los cestos de huevos que había sostenido durante la prueba. Entretanto, Forerunner exclamaba: «¡Ridículo!». No solo demostró una gran perseverancia, sino también su buena fe. Loreman se disponía a reiterar su protesta cuando el joven guerrero, sin despegar los labios, vació el contenido de sus cestos en el piso del estrado. Cada una de las canastas guardaba, no 10, sino 5 huevos y, debajo, 5 cantos pulidos pintados de blanco. A fin de demostrar su dureza, Riverwind alzó una de las piedras y la dejó caer sobre el estrado. El golpe, seco y contundente, fue revelador. Los Kesu murmuraron entre sí, encolerizados por la treta empleada contra el joven guerrero. Muy pronto todos los ojos convergieron en Loreman. Inclusive Arrop Torn dedicó al curandero una mirada cargada de sospecha, pero atajó cualquier posible acusación con una sentencia. Una irregularidad anula la otra. La prueba es válida. Riverwind se ha hecho merecedor de continuar el rito. Tras aquella declaración, nadie osó alzar la voz. Arrop Torn tomó asiento, apartando la capa de manera que los brazos quedaran libres, y se enfrentó al joven. Queda un último requisito. El hombre que aspire a ser Chieftain ha de saber domeñar el temor. ¿Aceptas la unción final, Riverwind? La acepto. Arrop Torn hizo una señal a otro de los ancianos, Stonebriaker, famoso en su juventud por poseer una fuerza extraordinaria. Se había ganado su nombre de guerrero, quebrantador de rocas, por su capacidad para partir en dos las piedras con un golpe de espada. Ahora, viejo y encorvado, Stonebriaker subió renqueante al estrado y situó una olla alta frente a Riverwind. «Este es el oleo del aspirante», anunció Arrop Torn. Un profundo silencio se adueñó de la sala. «Cógelo e impregna con él tu piel. Pero, tenlo presente, este óleo posee una gran magia y, una vez en contacto con tu cuerpo, se te presentarán espíritus horribles». «No tengo miedo», declaró el joven, a pesar de estar aterrado. Alzó la tapa de la olla. El aceite, marrón oscuro, carecía de olor. Extendió el óleo por el pecho y la nuca. Estaba templado y, tras retirar la mano, notó un calor creciente a medida que la piel absorbía el viscoso fluido. Los tambores arremetieron una cadencia lenta. El joven empapó las manos y, agachándose, se frotó los muslos, las rodillas y las pantorrillas. La vibración de los tambores resonó en su cabeza. Alguno de los presentes en la sala cantaba. Riverwind se irguió y, al hacerlo, se le fue la cabeza y dio unos pasos vacilantes hacia atrás, se frenó al borde del estrado. Otras voces varoniles se habían sumado al canto, mas, cuando Riverwind giró sobre sí mismo, comprobó que todos los Kesu presentes en la sala guardaban silencio. Entonces reconoció la salmodia. Era el canto fúnebre entonado en los funerales. ¿Quién había muerto? Riverwind bajó la vista y se contempló a sí mismo. Unos regueros rojos se deslizaban por su pecho y por sus piernas. Parecía sangre. «Estoy herido», gritó, mientras intentaba detener la hemorragia. El golpeteo de los tambores se hizo ensordecedor, acompasado con el pálpito desbocado de su corazón. Se sintió desfallecer. Las piernas le flaquearon, se dobló en dos y cayó de rodillas, acurrucado. Estaba en medio de un charco de sangre, su vida, su fuerza, escapaba de sus venas en un río incontenible y él no podía hacer nada por detenerlo. Goldmon, Goldmon. Pronunciar el nombre de su amada no le sirvió de ayuda. Escuchó una risa.
Al alzar la cabeza se encontró con Haloska, el hijo de Loreman, erguido a las puertas de la sala. Con los brazos cruzados sobre el pecho, el recién llegado esbozó una sonrisa arrogante. Haloska, estás muerto, protestó Riverwind. También tú, replicó el fantasma. Te debilitas por momentos, hereje. ¿Cómo pudiste siquiera imaginar que un necio cobarde como tú gobernaría a los Kesu o conquistaría el corazón de Goldmon? El muerto rompió a reír de nuevo. Riverwind sintió que su propio corazón se encogía estremecido en el pecho. Ninguno de los presentes daba muestras de advertir la presencia del fantasma. Loreman no gritaba a la vista del hijo perdido para siempre. Acuéstate y muere, urgió Haloska. No te resistas, deja de luchar. Es muy fácil. No. Tú estás muerto. Yo no. No puedes desafiar a la muerte, hereje. El batir de los tambores, o era su corazón, decreció más y más. La cabeza del guerrero se inclinó hacia el suelo. Se sentía tan débil, tan cansado. No tenía más que acostarse. Los párpados le pesaban. Dormir, descansar, era su mayor anhelo. Así de sencillo. Sin dolor. El bello rostro de Goldmon se tornó borroso en su recuerdo. Hijo mío. ¿Es este el comportamiento propio de un guerrero? Riverwind abrió los ojos. Junto al sonriente Haloska aparecía otro fantasma, más difuminado y más lejano pero, aún así, presente. Era su abuelo, muerto mucho tiempo atrás. Me estoy desangrando, dijo el joven con un hilo de voz, alzando apenas la cabeza. Es pintura. La figura de Wanderer se hizo más nítida. Ponte en pie. Actúa como un hombre, no como un niño. No es un Kesu, intervino Haloska, sino un despreciable hereje, como su abuelo. Arriba, hijo mío. La que te espera, así lo ordena. Un halo brillante rodeó a Wanderer. ¿Goldmon? Farfulló Riverwind. Bajó la vista al suelo y reparó en que el charco de sangre no era más que unas cuantas gotas de pintura. Sus manos también estaban embadurnadas del rojizo tinte. Levántate, Riverwind. Abuelo. El joven se sacudió el frío letargo que lo dominaba. Apoyó las palmas en el suelo y se impulsó. Se incorporó sobre las piernas tambaleantes. En la sombría sala, la figura de Wanderer resplandecía. Los hombres cercanos a la deslumbrante aparición no le prestaban atención alguna. Ya es demasiado tarde, se mofó Haloska. Has fracasado. Márchate. Regresa al agitado desasosiego de tu tumba, conminó el espíritu de Wanderer. El fantasmal hijo de Loreman se desvaneció con una última risotada burlona. Abuelo, ¿cómo es posible que te vea y hable contigo? El óleo con que te has ungido contiene hierbas y raíces de poder que potencian los sentidos. A lo largo de centurias nuestro pueblo utilizó estas hierbas mágicas para entrar en contacto con los muertos. Con el transcurso del tiempo, la gente confundió a esos espíritus con los verdaderos dioses. De esa confusión nació la veneración de los antepasados y el elevar a categoría de dioses a nuestros líderes muertos. Riverwind dio un paso hacia el borde del estrado. ¿Es cierto entonces que las verdaderas deidades existen? Desde el principio de los tiempos, hijo mío. ¿Por qué no se manifiestan a los hombres? La figura resplandeciente de Wanderer fluctuó. Desconozco los designios del excelso. Su voz se había reducido a un susurro. Pero la hora está próxima. Percibirás las señales, hijo mío. ¿Qué señales, abuelo? ¿Qué señales? Mas el tiempo concedido al espíritu había llegado a su fin, y Wanderer se desvaneció en el aire. El guerrero miró a su alrededor. La atmósfera de la casa de la hermandad estaba cargada de humo. Los hombres de la tribu habían abandonado el recinto y las puertas, antes atrancadas y vigiladas, estaban ahora abiertas de par en par. El día llegaba a su ocaso. Una bocanada de aire penetró en la sombría sala, su soplo desapacible heló la sudorosa piel de Riverwind. El joven se estremeció y entonces reparó en que a Rob Thorn y los ancianos lo rodeaban. Se pasó el dorso de la mano por la frente y los labios mientras descendía del estrado. Estaba exhausto. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó al Chieftain. Ha superado con éxito la unción. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Todo el día. Los ancianos y yo nos hemos quedado a fin de deliberar sobre tu problema.
Lo único que deseaba Riverwind en aquel momento era un trago de agua fresca que arrastrase de su garganta el repulsivo sabor dejado por las neptas, pero inquirió, ¿qué problema? Dominaste tu miedo a la muerte, mas, en tanto departías con los dioses, nuestros antepasados, proferiste un sinnúmero de blasfemias. El guerrero enderezó los hombros y alzó el mentón. ¿A qué te refieres? Renegaste de nuestros dioses, los padres creadores. Sé que hace tiempo que compartes la fe hereje de tu abuelo. Los jóvenes no pueden evitar asimilar las ideas de sus mayores, por muy falsas que éstas sean. Sin embargo, jamás imaginé que la herejía de Wandere acabaría por ser proclamada en el transcurso de un rito sagrado. La blasfemia se castiga con la muerte, intervino Loreman. El viejo curandero tenía los puños apretados. Había oído a Riverwind hablar con su hijo muerto. Sus ojos rebosaban odio cuando añadió, la ley prescribe que el reo sea lapidado en el muro de los lamentos. No te excedas, Loreman, atajó Forerunner. Riverwind no era consciente de lo que decía cuando habló así. El espíritu de su abuelo influía en sus palabras. Stonebriaker y los otros se hicieron eco del razonamiento del anciano. ¿Habéis tomado ya alguna decisión?, inquirió el guerrero. En el transcurso del enfrentamiento verbal entre los ancianos, Arrocton había permanecido callado, sumido en hondas reflexiones. No le gustaba Riverwind como esposo de su adorada hija, pero la actuación del joven en el rito había despertado su admiración. En conciencia no podía denegar al guerrero el derecho a solicitar la mano de Goldmon, ganado en buena lid. No obstante, se le presentaba la oportunidad de enseñarle la lección disciplinaria que, en su opinión, se merecía. Se encaró con el joven. Tendrás tu misión de pretendiente. Te encomendaré una tarea con la que espero se abran tus ojos y comprendas tu grave herejía. Los ancianos olvidaron su disputa para atender a las palabras del chieftain, se acercaron a los dos hombres y los rodearon. ¿Cómo será eso posible?, se interesó Forerunner, contemplando con manifiesta curiosidad a Arrocton. Sin más provisiones en su bolsa que las precisas para una jornada, el pretendiente se pondrá en camino a fin de encontrar las pruebas que demuestren la existencia de los antiguos dioses. Sabia decisión, opinó Loreman con una sonrisa ladina. No lo logrará, clamó Stonebriaker. Lo envías a una misión imposible. Los viejos dioses están muertos. Siempre le queda la opción de regresar y admitir su fracaso, se mofó el curandero. Ningún guerrero honorable lo. Basta. Soy vuestro chieftain y como tal he hablado. Riverwind ha demostrado que posee un gran valor y una fuerza extraordinaria, ¿más acaso deseáis tener por chieftain a un hereje? La maldición de los dioses caería sobre nosotros si los traicionásemos. No. Ha de aprender la magnitud de su falta. Arrocton señaló al joven con el dedo. Te conmino, bajo juramento sagrado, a que aceptes esta misión o que admitas la falsía de tu fe en presencia de todo el pueblo Kesu. ¿Qué respondes? El joven cruzó los brazos sobre el pecho. No cabía más que una posible respuesta. Acepto la misión. Goldmon recibió con gozo la noticia de que su amado había superado la unción. Mas, cuando supo la misión encomendada por su padre al guerrero, la alegría se tornó en consternación. ¿Probar la existencia de los dioses? ¿Cómo? Yo vislumbré su poder en la morada de los espíritus durmientes y, aún así, ni mi testimonio convencería a los escépticos. Riverwind entretanto guardaba tiras de carne seca de venado y lonchas de tasajo en su mochila. No tuve más remedio que aceptar. De haberme negado, te habría perdido para siempre, dijo en un susurro. Ella lo aferró por el brazo. Los ojos del guerrero se encontraron con los de su amada, anegados de lágrimas. Se fundieron en un abrazo. No llores, amor mío. La misión no es imposible. Regresaré victorioso, ya lo verás, y entonces nadie podrá oponerse a nuestro amor, ni tu padre, ni los ancianos, ni siquiera el conspirador Loreman. La joven se tragó las lágrimas. ¿A dónde irás? ¿Qué vas a hacer?, le preguntó cuando fue capaz de hablar sin que le temblara la voz. Riverwind se apartó un poco para mirarla a la cara. Sus hermosos ojos azules brillaban por el llanto. Enjugó con el pulgar una lágrima que se deslizaba por la mejilla. Iré a donde el sol y el viento me lleven. Los dioses no están limitados por las barreras mortales. Los buscaré en parajes solitarios, tranquilos, por las montañas, los desiertos, los bosques. Los encontraré y luego regresaré a ti.
Una sonrisa iluminó la faz de Goldmon. Cobijada entre los brazos protectores de Riverwind, las dudas y temores se desvanecieron. Sus labios se fundieron en un beso prolongado. En el exterior de la tienda del joven guerrero, a Rob Thorne golpeó impaciente con los nudillos en el poste de la entrada. Riverwind acarició la mejilla de Goldmon y pasó los dedos por la radiante cabellera. «Es hora de partir», dijo con voz queda. La tienda del guerrero se alzaba fuera del perímetro de las murallas del poblado, junto a la calzada que conducía por el oeste hacia la tierra de los Kekiri. A Rob Thorne y los ancianos aguardaban al joven. Se aseguraron de que su mochila solo guardaba las magras raciones para una jornada y le permitieron llevar consigo su arco y su antiguo sable. Llevaba puesto el peto de cuero, viejo pero bien impregnado de grasa, y las polainas de piel de gamo con flecos. Estaba dispuesto. Goldmon se había secado las lágrimas y aparecía serena, pero por dentro su corazón estaba roto en pedazos. Durante las últimas 3 centurias, desde que el cataclismo había hendido la tierra alterando continentes y océanos, los dioses habían permanecido dormidos. Su ausencia en las vidas de las gentes de KRYNN había sido tan absoluta que la mayoría los había olvidado o los había relegado al reino de los sueños. ¿Qué podía hacer un hombre solo, incluso su fiel y voluntarioso Riverwind, para tener éxito donde generaciones enteras no habían obtenido resultado alguno? Riverwind se despidió respetuosamente de los ancianos y dedicó una mirada secreta, plena de amor, a Goldmon. Luego se cargó al hombro la mochila y se alejó a zancadas. Sus largas piernas cubrieron veloces el terreno y lo distanciaron pronto. «Riverwind», llamó Goldmon. Él volvió la cabeza y dijo adiós con la mano, pero no detuvo la marcha. A Rob Thorne dedicó una mirada de reconvención a su hija por un comportamiento tan poco acorde con su rango, pero la joven no lo advirtió. Sus ojos estaban fijos en Riverwind, que marchaba por la calzada de tierra hasta que lo perdió de vista tras la muralla circular del poblado. Se llevó la mano a la garganta, oculto bajo la túnica, sus dedos percibieron el amuleto que le había entregado Riverwind durante el viaje a la morada de los espíritus durmientes. Era una pieza de acero, metal poco conocido entre los hombres de las llanuras, y estaba tallado a semejanza de 2 lágrimas unidas por los extremos. El amuleto los había protegido de las aviesas intenciones de Haloska. La joven rogó para que su beneficiosa influencia guiara ahora a su amado hasta un final feliz y rápido en su misión. La iracunda mirada de Rob Thorne se suavizó, conmovido por la aflicción reflejada en el rostro de su única hija, ese rostro tan semejante al de su madre. Pero él era Chieftain. Debía anteponer los intereses de la tribu a todo lo demás, incluso a la felicidad del ser que más amaba. «Vamos, hija mía», dijo con voz ronca, a la vez que le ofrecía el brazo. Goldmon enlazó el suyo con el de su padre y precedieron a los ancianos de regreso al interior del poblado. Riverwind no tenía planeado nada en concreto. Era casi mediodía y el ardiente sol de finales de verano caía con fuerza sobre la tierra. Al perder de vista a Goldmon y a los ancianos, aflojó la marcha y consideró su curso de acción. Un repiqueteo lo sacó de sus reflexiones. El joven volvió la vista hacia la muralla del poblado. Apoyada contra el muro se alzaba una cabaña desvencijada, poco mayor que un cobertizo, construida con cortezas de árbol y retales de pieles multicolores. En cuclillas a la entrada del cobertizo se hallaba la figura andrajosa de un anciano vestido con harapos de tonos abigarrados. Tenía el cabello largo, enmarañado. En contraste con una tribu de hombres con las mejillas pulcramente afeitadas, él lucía una luenga barba, entre amarillenta y canosa, en la que se ensartaban abalorios y minúsculos cascabeles de latón. «Hola, cazamoscas», saludó Riverwind al excéntrico personaje. El anciano no alzó la vista. Su verdadero nombre era Cazador de Estrellas, pues en su juventud había rastreado las colinas a lo largo y a lo ancho en busca de fragmentos de estrellas que caían del cielo. Cuando llegó a la madurez, momento de acometer otras empresas más acordes con su edad, Cazador de Estrellas no abandonó su peculiar dedicación. No tomaba parte en los asuntos de los Kesu. Condenado al ostracismo y objeto de un manifiesto desprecio por el resto de la tribu a causa de su actitud extravagante, se volvió cada vez más distraído, ajeno a cuanto lo rodeaba. Sus hábitos impropios de un guerrero y su apariencia desaliñada le granjearon la expulsión del poblado, al igual que las creencias heréticas de la familia de Riverwind los hizo merecedores del mismo destino. Los chiquillos de la tribu, con la cruel franqueza de la infancia, trocaron el nombre del anciano por el apodo, Cazamoscas, y, con el tiempo, solo atendió a ese apelativo.
La similitud de su estrato social había propiciado que el excéntrico anciano y el joven guerrero se convirtieran en aliados naturales, y a menudo Riverwind había salido en defensa del perseguido cazamoscas. ¿Sales de viaje, sí?, preguntó el anciano, mientras agitaba una calabaza seca con expresión ausente. En el interior repicaba algo. ¿Un viaje largo, largo? Muy largo, admitió Riverwind, que se preguntó quién sería el paladín del anciano ahora que él se marchaba. Tal vez esté ausente meses, puede que años. La idea no resultaba placentera. Te echaré de menos. Solo tú me traes conejos. Cuando el guerrero obtenía una buena caza, la compartía siempre con el antiguo cazador de estrellas. En cierta medida, el viejo era como Wandere, su abuelo, dos soñadores en una tribu de hombres para quienes la abstracción y los pensadores carecían de valor. Si te marchas, Cazamoscas tiene un regalo para ti, ¿sí? ¿Qué es, amigo mío? El anciano se rascó la nariz aguileña. Los abalorios y cascabeles trenzados en la barba tintinearon. ¿Algo que te ayudará? Sí. Acto seguido trazó un amplio círculo con la calabaza amarilla, a la que se le había cortado la parte superior. Riverwind atisbó unos objetos pequeños y marrones que rebotaban y giraban en el interior. Cazamoscas, con una voz sorprendentemente armoniosa, entonó: todo cuanto viene y todo cuanto va, gira en un círculo sin fin. Contad los días y contad las estrellas, empezando entonces y terminando ahora. Para el joven guerrero aquellas frases no tenían sentido. Después de cantar 2 veces las mismas estrofas, Cazamoscas arrojó el contenido de la calabaza sobre la tierra dura y seca. ¡Ja!, exclamó, a la vez que contemplaba las 3 bellotas que habían caído en el polvoriento camino de manera que formaban un triángulo irregular, uno de cuyos vértices apuntaba directamente a Riverwind. Aquí está tu viaje, en una cáscara seca. En 3 cáscaras secas. El anciano soltó una breve carcajada, acompañada por el tenue tintineo de los cascabeles de la barba. Esta dice que irás muy lejos y estarás ausente mucho tiempo, explicó, apuntando a la bellota más cercana al guerrero. Esta significa que entrarás en una gran oscuridad, prosiguió, mientras golpeaba con la uña, rota y sucia, la segunda bellota. ¿El mal? Se interesó Riverwind, que tomó asiento frente al anciano. Oscuridad, es lo que he dicho, ¿sí? Cazamoscas sonrió al posar la mirada en la última bellota. Y de la oscuridad surgirá la semilla renovadora, que es la misma del pasado. ¿Qué significa eso? ¿Lo nuevo es lo viejo? Lógico, sí. Es todo cuanto te puedo decir. El anciano recogió las bellotas y las introdujo en la calabaza, que al punto sacudió y giró con su mano, nudosa y arrugada. Riverwind había oído rumorear que el viejo conversaba con espíritus que le revelaban el futuro. De hecho, eran innumerables los aciertos en sus predicciones hechas a las mujeres que su encintas acerca del sexo del bebé que darían a luz. Por consiguiente, el guerrero no podía desestimar las advertencias de Cazamoscas tildándolas de charlatanería sin sentido. ¿Qué dirección he de tomar?, preguntó. Ja. En esta ocasión, las bellotas cayeron en fila. Al este, sentenció el anciano. Riverwind arqueó las cejas en un gesto de perplejidad. Las cáscaras no apuntaban en aquella dirección. ¿Cómo sabes lo que dicen?, inquirió. ¿Cómo sabes respirar y cuándo es la hora de levantarte o de acostarte? El joven se encogió de hombros. Lo sé, simplemente. Son cosas que se hacen de forma mecánica. Mi ser lo advierte, eso es todo. Así es exactamente, sí. Riverwind se puso de pie en tanto el anciano recogía las bellotas. Al este. Hacia las montañas desoladas, una estribación al sur de la cordillera de la muralla del este. Al menos, en esta época del año los pasos altos no estaban cerrados por la nieve. Las bellotas repicaron en la calabaza hueca. Por tercera vez, Cazamoscas las tiró mientras reiteraba la acostumbrada exclamación: ¡Ja! El guerrero salió de su ensimismamiento. ¿Qué ves ahora, anciano? Cazamoscas miró de reojo al espigado joven. He de ir contigo. El habitual timbre distraído de su voz había desaparecido. Riverwind se puso tenso. Al cabo, sugirió en un susurro, quizá las interpretes mal. Solo hay una interpretación, ir detrás y descender. Es lo que dicen. ¿Descender? El tintinear de los cascabeles acompañó la brusca sacudida de cabeza del anciano.
He de hacerlo. Los augurios no se dan para luego hacer caso omiso de ellos. No puedes acompañarme, se opuso el joven con suavidad, a fin de no herir la susceptibilidad del anciano. Voy lejos, y solo dispongo de las raciones de un día para una persona. Además, eres muy mayor para emprender una expedición tan larga. He de ir, sí. Cazamoscas se puso de pie. Sus articulaciones crujieron como ramitas secas al pisarlas. No representaré una carga para ti, Riverwind. No tendrás que cuidarme. Yo me las arreglaré por mí mismo, ¿sí? El joven posó la mano sobre su hombro. No vienes, lo siento. Las oscuras pupilas de Cazamoscas se clavaron penetrantes en las del guerrero. No es solo mi destino el que tratas de manipular, sino también el tuyo. Los dioses ordenan que abandonemos el poblado juntos. Oponerse a su voluntad es provocar el desastre. ¿A qué dioses adoras, amigo? Cazamoscas no respondió, aunque se agachó y trazó en el polvo del camino una figura en forma de dos lágrimas unidas por las puntas. El guerrero conocía el símbolo de la diosa Misakal, era el mismo emblema forjado en acero que él le había entregado a Goldmon y que desde entonces colgaba, en secreto, del cuello de su amada. Estrechó los ojos y dedicó una mirada suspicaz al anciano. ¿Cómo conoces este signo? Hubo un tiempo en que todos lo conocían, sí. Mas, ahora, se vislumbra solo en el cielo, conformado por las joyas relucientes de las estrellas. Riverwind se encontraba en un dilema. Cazamoscas no estaba capacitado para recorrer bosques y montañas, sin embargo, sus dotes de adivino eran innegables y no creía acertado desestimar su advertencia. Quizá la solución estaba en aceptar que lo acompañara durante un trecho y después dejarlo en un lugar seguro y cómodo. No seré una carga, insistió el anciano. Riverwind suspiró resignado. De acuerdo. ¿Cuánto tardarás en prepararte? Cazamoscas se agachó y recogió la calabaza y las bellotas. Estoy listo. Esto es todo cuanto preciso. En el interior del cobertizo no había más que el montón de paja donde dormía el anciano, unos cuantos harapos y un viejo odre medio podrido. Cazamoscas guardó las bellotas entre los pliegues de la camisola llena de remiendos y ató la calabaza al cinturón con una tira de tela. Ningún queso lamentará mi ausencia, ¿sí? Su conjetura era tristemente cierta, nadie lo echaría en falta. Riverwind volvió la mirada hacia el este. Al otro lado de la soleada llanura se dibujaba el lejano perfil de las montañas desoladas, apenas un borrón azulado en el horizonte. Aun cuando no cabía esperar un frío desapacible en esta época del año, ni los riscos de la cordillera eran muy escarpados, en las áridas laderas apenas crecía vegetación y las piezas de caza escaseaban. El guerrero había contado con que tendría que cazar a diario a fin de aprovisionarse, pero ahora la situación se agravaba al tener otra boca que alimentar. Sospechaba que Cazamoscas no sería una gran ayuda en medio de un territorio tan montaraz y desolado. El destino parecía confabularse contra él. Sin caballo, con escasas provisiones y además con un pobre anciano algo chiflado a su cuidado. La misión encomendada por Arrowthorne pondría a prueba todos sus recursos con una rigurosidad desmedida. Como contrapartida tenía a favor su ingenio, su pericia y una voluntad inquebrantable. Los antiguos dioses existían. Por ellos, y por Goldmon, estaba dispuesto a enfrentarse a toda clase de obstáculos. 2. La quebrada del rayo. Gracias al cálido sol de la tarde, que reanimó sus miembros entumecidos, el viejo adivino fue capaz de mantenerse al paso de las largas zancadas de Riverwind. La necesidad de abastecerse de comida los apartó de la calzada principal, conocida por el Camino de la Salvia. Al pie de las montañas existen parajes boscosos, anunció el guerrero. Si tomamos esa ruta, tal vez tengamos la suerte de topamos con algún venado o muflón que haya bajado a pastar. Para sus adentros, el joven pensó que, de no acompañarlo el anciano, habría tenido suficientes provisiones para 2 días con la carne seca y el pan que guardaba en la mochila. En ese tiempo, se habría internado un buen trecho en las montañas, camino de su destino. La voz del anciano lo sacó de sus reflexiones. Supeditado a tus dotes de cazador, decía en ese momento. Han pasado muchos años desde la última ocasión en que manejé un arco, y más aún desde que utilicé un cuchillo para desollar una pieza. Marchaban a través de la llanura a un ritmo vivo, Cazamoscas se movía en medio de un tintineo tan escandaloso que semejaba el carromato de un buhonero camino del mercado. Riverwind procuró no hacer caso del molesto ruido,
pero al cabo de unos centenares de metros hizo una parada brusca y se encaró con el adivino. Cuando lleguemos al bosque tendrás que buscar un sitio donde te sentarás y guardarás silencio. Esos cascabeles espantarán a todos los animales que vaguen por los alrededores. Cazamoscas se agarró la barba y comentó a la defensiva: creí que era un sonido agradable. Lo es. Y también muy melodioso. Pero ahuyentaría a la caza. Me quedaré tan quieto como una roca, sí. Reanudaron la marcha, el anciano sin soltar la barba a fin de silenciar el repiqueteo de abalorios y cascabeles. Un poco más adelante, los árboles crecían apiñados en el linde de la herbosa llanura. El paisaje no cambiaba escalonadamente, sino que pasaba del espacio abierto de la pradera a la frondosa vegetación del bosque de manera repentina. Antes de internarse en la espesura, Riverwind hizo un alto para tensar la cuerda de su arco, así como para sujetar el sable de modo que no traqueteara y espantara a la presa, para lo que enrolló una tira de piel de gamo en torno a la empuñadura que posteriormente ató a la boca metálica de la vaina. Si tienes algo que decir, habla ahora, o sujeta tu lengua hasta que tengamos un trozo de carne sobre las ascuas de una hoguera, instó el guerrero en un susurro contenido. Buena suerte, le deseó Cazamoscas. Riverwind encajó una flecha en el arco y acto seguido se deslizó como una sombra entre los árboles. Con mucho menos sigilo, el anciano fue tras sus pasos. A pesar de mantener en silencio los cascabeles, no estaba habituado a desplazarse con la cautela propia de un cazador. Tropezaba cada 2 por 3, pisoteaba las ramas secas que se quebraban con sonoros chasquidos, y en más de una ocasión chocó contra la espalda del joven. Sin pronunciar una palabra, por medio de gestos, Riverwind le fue señalando dónde debía posar los pies para no hacer tanto ruido. A partir de entonces el progreso del anciano mejoró considerablemente, si bien no tenía punto de comparación con el del guerrero. La mayoría de los árboles del bosque eran pinos y enebros, y crecían tan juntos que el avance resultaba lento y tortuoso. El suelo estaba alfombrado por una gruesa capa de pinocha y bayas de enebro que no eran comestibles. No obstante, a los venados les gustaban, y Riverwind no tardó en descubrir marcas en los troncos producto de los topetazos propinados por los machos a fin de sacudir las ramas y desprender las bayas. Se detuvo al pie de un gigantesco pino cuyas ramas inferiores eran gruesas y sólidas. Tras unos segundos de reflexión se encaramó a una de ellas. Las criaturas salvajes contaban con una visión penetrante y un olfato fino, con cazamoscas pegado a sus talones. Lo mejor que podía hacer era situarse fuera del alcance de los aguzados sentidos de los animales y aguardar a que la presa pasara bajo su puesto de observación. Alzó a pulso al anciano hasta la rama a la que se había encaramado, trepó un poco más alto y repitió la operación. Después de dejar instalado al viejo en la segura horquilla central del tronco, Riverwind gateó hasta otra rama más alta, se sentó a horcajadas, con el arco apoyado sobre las rodillas. El rumor del viento al mover las copas perennes de las coníferas semejaba al de una cascada lejana. El viejo adivino se adormeció al arrullo de la grata sensación de la brisa y la quietud reinante en el bosque. La rama en que se sentaba Riverwind se mecía suave y rítmicamente. Sus pensamientos volaron hacia Goldmon, mas no por ello descuidó el acecho. Su vigilia, sin embargo, se vio interrumpida de manera inesperada por una serie de ronquidos descomunales. SSSSH. Chistó a Cazamoscas. El viejo no lo escuchó y siguió roncando con placidez. Encrespado, el guerrero soltó del cinturón un saquillo de piel donde guardaba la resina y la cera con que mantenía tensa la cuerda del arco y se la arrojó al adivino. La bolsa rebotó en la cabeza inclinada del viejo y cayó sobre su regazo. Los ronquidos no cesaron. Riverwind alzó el pie, dispuesto a despertarlo con un punterazo. Entonces vio al muflón. El magnífico animal estaba apostado tras unos retoños de pino, los cuernos inmensos se enroscaban sobre sí mismos hasta alcanzar el negro y húmedo hocico. El guerrero habría dado cualquier cosa por colgar aquella cornamenta sobre la entrada de su tienda, pero ahora no podía permitirse el lujo de cargar con los 10 kilos que debía de pesar. Además, un muflón tan viejo no resultaría un buen bocado, demasiado dura la carne. No obstante, donde está el carnero, cerca anda la hembra, se dijo Riverwind, e insertó la cuerda del arco en la ranura de la flecha. En aquel momento, Cazamoscas soltó un ronquido aún más sonoro que los anteriores. El muflón respondió con un balido grave, hondo, y se adelantó entre los retoños de pino con la testa baja, en actitud agresiva. Al punto, pisándole los talones, apareció una tímida hembra y, tras ella, un par de crías añales.
El guerrero tensó el arco con rapidez y disparó al pequeño cabrito. El añojo soltó un lastimero balido cuando la flecha lo alcanzó. De inmediato los 4 animales salieron de estampida. «Despierta, cazamoscas». El viejo adivino dio tal respingo que perdió el equilibrio y rodó de la rama. Por fortuna, la reacción refleja de Riverwind al aferrarlo por la pechera de su remendada camisola, lo salvó de precipitarse los 5 metros que lo separaban del suelo. «He acertado a un cabrito», exclamó el guerrero. «Espero que también aciertes a sujetarme». El joven alzó a Cazamoscas hasta una posición estable y advirtió: «Quédate aquí mientras voy a cobrar la pieza». Riverwind se deslizó con agilidad por el tronco. Cerca de los pinos jóvenes localizó rastros de sangre. El cabrito estaba gravemente herido, más aún podría desplazarse varios kilómetros. No quedaba otra salida que seguirle el rastro. Por consiguiente, ató más prietos los cordones de las flexibles botas de gamo e inició la persecución a largas y veloces zancadas. La sangre del animal marcaba un rastro claro de su paso. Las huellas impresas en el suelo indicaban que el muflón había huido en una dirección y la hembra en otra. Las 2 crías acompañaban a la madre. Su presa se encaminaba hacia el risco que se erguía en el extremo norte del terreno boscoso, un picacho hendido al que los quesú llamaban la Quebrada del Rayo. Se decía que las tormentas procedentes del Nuevo Mar rompían en las montañas desoladas y descargaban sobre las llanuras la turbonada de truenos, relámpagos y aguacero. Las últimas luces del día anunciaban el inminente ocaso cuando Riverwind alcanzó los primeros peñascos al pie de la Quebrada del Rayo. O el pequeño muflón era extraordinariamente resistente, o la diana del guerrero no había sido tan acertada como había imaginado en un principio. Solinari, la luna plateada, mostraba un henchido cuarto creciente, casi en fase llena. Los brillantes rayos penetraban por las grietas de las rocas y permitían avistar el rastro de sangre dejado por el cabrito herido. Las manchas rojizas eran cada vez más abundantes. El desenlace no tardaría en llegar. Riverwind se colgó al hombro el arco a fin de tener libertad de movimientos para escalar. Acababa de remontar un peñasco del tamaño de una casa, cuando escuchó un aullido que le heló la sangre. «Lobos». Se agachó en lo alto de la roca y divisó una docena de figuras grisáceas que pasaban en tropel bajo su puesto de observación. La manada había olfateado el efluvio del animal moribundo y venía dispuesta a apropiarse del botín. Riverwind tomó el arco y sacó una flecha de la aljaba, se arrastró por lo alto del peñasco hasta alcanzar una hondonada angosta, cerrada. Los lobos habían rematado al pequeño carnero herido y se afanaban en descuartizarlo a dentelladas. En lugar de aprovechar el momento para llevar a cabo una retirada sigilosa, el enfurecido Riverwind disparó a uno de los lobos situado junto a la res muerta. La bestia se desplomó sin vida, con el astil de madera clavado en el corazón. El resto de la manada no advirtió lo ocurrido. El guerrero apuntó con cuidado a otro de los animales y disparó. En esta ocasión, el lobo más robusto del grupo se acercó al compañero abatido y lo olisqueó. La peluda testa se alzó poco a poco hacia la peña en la que estaba encaramado Riverwind. A la luz plateada de Solinari, las pupilas de la fiera despidieron un ardiente fulgor carmesí. El guerrero tenía preparada la tercera flecha, apuntada hacia el corpulento lobo, mas algo en la actitud del animal frenó su mano. El líder de la manada echó la maciza cabeza hacia atrás y emitió un aullido tan espeluznante como desgarrador. Las otras fieras dejaron de masticar los despojos del carnero muerto y se arracimaron en un grupo compacto a un lado de la hondonada. El jefe de la manada corrió hacia él. Riverwind reparó en que la bestia era lo bastante grande como para alcanzar de un salto la repisa rocosa donde se encontraba. En un único movimiento reflejo, apuntó y disparó la flecha. El descomunal lobo hizo un quiebro, una voltereta, y esquivó el proyectil. El rígido astil de madera se incrustó en la tierra. El guerrero tomó otra flecha de sus cada vez más mermadas reservas de proyectiles, mientras la bestia se impulsaba en el aire con un salto poderoso. Riverwind retrocedió precipitadamente y dejó caer la flecha. Antes de que tuviera tiempo de alcanzar otra, el lobo había remontado el borde de la repisa y se situaba a la altura del hombre de las llanuras. «No más flechas». Las 3 palabras, claramente pronunciadas, salieron de las fauces del animal. Riverwind reculó a trompicones, tan pasmado que casi soltó el arco. Por un instante pensó en desenvainar el sable, pero recordó que lo había atado a la funda.
Bestia, o lo que quiera que seas, dijo con deliberada lentitud, a la vez que colocaba una flecha en el arco, aléjate, o acabaré contigo como hice con nosotros. El joven apretó el astil de madera con todas sus fuerzas a fin de evitar que la mano le temblara. El descomunal lobo se sentó sobre los cuartos traseros. A pesar de la precaria luz que alumbraba la escena, Riverwind advirtió que las patas del animal no terminaban en garras ni estaban cubiertas de pelo, sino que eran unas extremidades semejantes a manos humanas, de piel correosa y uñas negras. Las pupilas de la criatura relucían con un fulgor interno, rojo como la sangre. Una lengua negra, larga, humedeció las crueles fauces. Las orejas, enhiestas y picudas, sobresalían de la peluda testa, sin embargo, el animal carecía de cola. El engendro del lobo movió las mandíbulas. No más flechas. Como respuesta, el hombre tensó aún más el arco. Entonces, guarda las distancias, replicó. Los extraños dedos de apariencia humana se flexionaron, aferrándose a las irregularidades del peñasco. El joven comprendía ahora cómo se las había arreglado el animal para trepar hasta su posición. La voz chirriante del animal se escuchó de nuevo. «Has matado a los míos». De lo más hondo del grisáceo pecho surgió un gruñido ronco. «Uno era mi hijo». Al guerrero le sudaban las manos profusamente y le costaba trabajo mantener el arco tan tirante, aflojó un poco la tensión. «Yo cazé el cabrito, y la manada me lo arrebató. Defendía lo que era mío». En cualquier caso, ¿quién eres tú, que hablas como un hombre? Soy Kianor, cabecilla de los merodeadores de la noche. Hemos venido a las montañas y reivindicamos la propiedad de estos bosques, solo nosotros tenemos derecho a cazar en ellos. Eso es discutible. No obstante, mi intención no era matar lobos, pero el cabrito me pertenecía. Kianor encogió el hocico y enseñó los afilados dientes al tiempo que gruñía con fiereza. No permitiremos que nadie irrumpa en nuestros dominios. Se nos ha acosado, perseguido y expulsado de infinidad de sitios, pero eso se acabó. Todo aquel que ose cazar en nuestro territorio, morirá. El hombre de las llanuras apuntó la flecha justo en el centro de la cabeza del animal. Desconozco vuestra historia, pero ya que os habéis apoderado del muflón, quedaos con él y marchad en paz. ¿Y qué pasa con mi hijo? Su sangre tiñe tus manos. Todo cazador arriesga la vida cuando entra en pugna con la naturaleza. Vana filosofía humana. Morirás por tu crimen. Kianor se abalanzó sobre el guerrero, quien, a pesar de tener el arco tensado a medias, disparó la flecha. Acertó a la bestia en el pecho, pero no logró contener el salvaje ataque. Kianor cayó con toda la fuerza de su peso encima del guerrero y ambos rodaron por la pétrea cima del peñasco. Los dedos de la bestia lo aferraron y en el forcejeo que siguió Riverwind perdió su arco. Las largas manos del guerrero rodearon la garganta del lobo en un desesperado intento de eludir las mortíferas fauces. Kianor era fuerte y lo tenía casi inmovilizado, con la espalda presionada contra la roca. El hombre de las llanuras tuvo que mover de un lado a otro la cabeza para esquivar las dentelladas asesinas. El resto de la manada contemplaba la contienda con silenciosa expectación desde la base del peñasco, las pupilas relucientes siguieron atentas cada lance. Las negras uñas abrieron surcos en el cuello de Riverwind, que sintió el cálido flujo de la sangre deslizándose por la piel. El joven apretó los dedos contra el gaznate del lobo, que boqueó y empezó a toser. La oscura lengua, de la que goteaba una saliva maloliente, le colgó entre las fauces. Riverwind lo golpeó con la rodilla en las costillas. El impacto menguó las fuerzas de la bestia, momento que aprovechó el guerrero para quitárselo de encima de un empellón. Kianor rodó por el suelo, medio asfixiado, sin darle tiempo a recobrarse. Riverwind lo empujó por el borde de la peña. Los lobos de abajo lanzaron una serie de aullidos espeluznantes cuando su líder se precipitó en medio de la manada. El guerrero recogió el arco y lo examinó. La cuerda se había roto, pero, por lo demás, estaba intacto. Tampoco es que importara mucho, ya que no tenía flechas suficientes para enfrentarse con casi una docena de lobos enfurecidos. La única salida que le quedaba para tratar de salvar la situación era engañarlos. Se situó al borde de la repisa y lanzó un grito desafiante en tanto sostenía una flecha, aparentemente tensa, en el arco carente de cuerda. La ululante manada enmudeció y 9 pares de pupilas hambrientas se alzaron y contemplaron con fijeza al hombre de las llanuras. Entretanto, Kianor se incorporaba tambaleante. Ignoro si me entendéis o no,
pero os advierto que el primero que intente algo contra mí, morirá. Las fieras se quedaron inmóviles, con las orejas aplastadas contra el cráneo y los hocicos retraídos sobre los dientes afilados como cuchillos. Riverwind descendió del peñasco con movimientos lentos y cautelosos y retrocedió de espaldas, paso a paso, poniendo distancia entre él y la manada. Los lobos avanzaron en grupo, silenciosos como la noche. Unas sombras alargadas difuminaron sus siluetas, el guerrero apenas los distinguía. Lo último que percibió de sus enemigos fueron las pupilas relucientes. Muy pronto, no quedó nada visible a lo que amenazar con su inofensivo arco. A la derecha sonó un aullido que al punto tuvo su respuesta a la izquierda. Los lobos estaban rodeándolo. Con la espalda cubierta por un grueso tronco, Riverwind desanudó la tira de gamo que sujetaba el sable a la vaina. Kianor, ¿a cuántos más de tus hermanos estás dispuesto a sacrificar por cogerme? Dispongo de flechas y acero para enfrentarme a todos vosotros. ¿Merece la pena? Responde, Kianor, ¿merece la pena? Por fin había logrado soltar el sable y lo desenvainó en silencio. La luz de la luna centelleó en la hoja, larga y pulida. De la oscuridad surgió un chillido tan espeluznante que le erizó el vello de la nuca. Imaginó a las bestias, ágiles y resistentes, deslizándose entre los enebros con la precisión que les daba su visión nocturna, cautelosas a pesar de resultar imperceptibles a sus ojos inquisitivos. Riverwind se apartó del árbol y corrió los pocos metros que lo separaban del otro, aplastó la espalda contra la fragante corteza rugosa del tronco. Unas ramas cercanas se agitaron. ¿Era el viento lo que las había movido? El bosque se sumió en un silencio ominoso. Hombre de las llanuras. ¿Me escuchas? Gritó el lobo. Te escucho, Kianor. Te recordaré, hombre de las llanuras. Reconoceré tu olor si nuestros caminos se vuelven a cruzar. En mi aljaba habrá una flecha reservada para ti. El aullido del invisible lobo se alzó en la noche convocando a sus huestes. La respuesta, un coro de ladridos y gañidos propios de cada individuo, no se hizo esperar. Después, el silencio reinó de nuevo en el bosque. Riverwind se quedó con la espalda contra el árbol un buen rato, escuchando. Al cabo, los grillos reanudaron su canto monótono entre los matorrales. El guerrero dejó escapar un suspiro de alivio y envainó el sable. Aquella era una buena señal. De seguir los lobos merodeando por los alrededores, el bosque estaría sumido en un mutismo atemorizado. El joven echó a correr, sorteando pinos y enebros. A medida que avanzaba, lo acosó una idea espantosa. Si la manada había vuelto sobre sus pasos, cabía la posibilidad de que encontraran su rastro y llegaran al lugar donde esperaba cazamoscas. Cuando por fin avistó el gigantesco pino, no percibió muestras de violencia. De hecho, las únicas señales de vida detectables eran los suaves ronquidos procedentes de las ramas altas. Trepó por el tronco hasta donde éste se bifurcaba y encontró al viejo adivino instalado en la horquilla, plácidamente dormido. Riverwind se acomodó en el lado opuesto, soltó el cinturón del sable y lo pasó por la rama a fin de quedar sujeto al árbol. Tras clavar el sable en el tronco, procuró descargar en el sueño la tensión y la fatiga del día, pero cada susurro del viento, cada ulular o grito de las criaturas nocturnas, lo sacaban del intranquilo letargo y lo desvelaban. Fue una noche muy larga. Los rayos de sol se filtraron entre las verdes frondas y proyectaron su juego de luz y sombras en el rostro de Riverwind. El olor de madera resinosa quemándose interrumpió su duermevela. La súbita memoria del enfrentamiento nocturno lo despertó con una sacudida. Unos metros más abajo, Cazamoscas trasteaba junto a una pequeña hoguera. El joven soltó el cinturón que lo sujetaba a la rama y se deslizó al suelo. Tenía los músculos doloridos y agarrotados como consecuencia de la lucha y la posterior huida. Los profundos arañazos del cuello se habían cerrado con unas costras sanguinolentas y pegajosas. ¿Tienes hambre?, le preguntó el anciano, sin volverse para mirarlo. ¿Hay algo de comida? Sí. ¿Qué comida? Se interesó el joven, que estaba famélico. Caldo de setas, raíces, té y vainas de topa. El guerrero se acercó, se asomó perplejo por encima del hombro del anciano. Cazamoscas se había despertado al amanecer y había recorrido el bosque recolectando vituallas. En el caso del latón de Riverwind había puesto a cocer setas y hojas de amargón, había preparado una infusión de salvia y menta que crecían en un claro cercano y, lo más sorprendente, había encontrado un matorral de topa, unas plantas de cuyas vainas, antes de granar, se obtenía una pulpa de sabor delicioso.
El anciano alargó a Riverwind una taza de infusión con una hojita de menta flotando en la superficie. Cazamoscas se sentó con las piernas cruzadas frente a la hoguera de pinocha y empezó a sorber el caldo de setas y a mordisquear las vainas verdes. Riverwind se acercó al fuego, se puso en cuclillas frente al anciano. Este abrió los ojos de par en par al advertir los arañazos marcados en el cuello de su joven compañero, pero no hizo comentario alguno y se limitó a decir: come, come. Me has engañado, anciano. Yo. Sí. Has fingido ser un adivino chiflado, cuando en realidad eres más astuto que un zorro. El joven tomó un sorbo de infusión. Sabía bien y el calorcillo lo reanimó. Nadie llega a mi edad siendo un necio. Con cautela y astucia, sí, pero no si eres un insensato. Especialmente cuando se tiene el don de vislumbrar el futuro. Masticó otra vaina de topa antes de agregar: ¿qué te ha ocurrido en el cuello? ¿Has sufrido una caída? Riverwind le relató lo acaecido con los lobos, su enfrentamiento con Kianor y cómo había perdido el cabrito. La faz de Cazamoscas palideció bajo la barba. ¿Lobos?, susurró. Con dedos. Jamás me habías hablado de semejantes bestias. En terrenos agrestes puede ocurrir lo más inesperado, amigo mío. Y hay cosas peores que lobos, con o sin dedos. El guerrero terminó la infusión y llenó la taza de sopa. Las setas marrones tenían un fuerte sabor leñoso, muy tonificante. Lo que quisiera saber, agregó el joven, es la verdadera naturaleza de Kianor, si es una bestia que habla como un hombre, o un hombre confinado en el cuerpo de una bestia. Un hombre. ¿Tiene que serlo, sí? Riverwind acabó de masticar una de las correosas setas antes de preguntar: ¿y eso por qué? Solo los hombres buscan el conocimiento a través de la magia. Los humanos y las otras razas superiores. Los animales carecen de entendimiento para formular hechizos. Entonces, ¿Kianor es un hombre que toma la apariencia de lobo? ¿Por qué haría tal cosa? El anciano se encogió de hombros. Hace siglos, cuando dominaba el reino de Istar, la magia era muy poderosa. Muchos seres y cosas extrañas huyeron de aquellas tierras cuando el cataclismo las hundió en las profundidades del mar. Este engendro con apariencia de lobo podría ser el descendiente de un hechicero de Istar. Cazamoscas se limpió los labios con la manga, aun cuando la tela estaba más sucia que su rostro. O, tal vez, Kianor es un hombre como nosotros al que echaron una maldición. No se mostró quejoso por estar al mando de la manada, comentó Riverwind. Los dos compañeros se dirigieron a un arroyo cercano que había encontrado Cazamoscas a fin de limpiar las heridas superficiales del guerrero. Mientras caminaban, el joven preguntó: ¿qué ha ocurrido con los cascabeles? Tu barba está muy silenciosa. Me los quité, respondió el anciano enrojeciendo. Llegué a la conclusión de que no encajaban bien con mi nuevo personaje de explorador de bosques, sí. Riverwind esbozó una sonrisa. El viejo adivino se reclinó en la orilla del arroyuelo, tapizada de pinocha, y observó a su compañero mientras éste se lavaba los arañazos del cuello. ¿Te duelen? No, dijo Riverwind, aunque dio un respingo cuando presionó los cortes con un pedazo de tela mojado. Quizás se infecten. Puedo preparar una cataplasma de sanícula. No hace falta. Ya están limpios. ¿Y un ungüento para aliviar el dolor? Creo que vi cerca de aquí adormideras. O también podría utilizar el caucho de las flechas, o tal vez. Tranquilízate, ¿quieres? Atajó Riverwind con impaciencia. Cazamoscas asumió una expresión dolida. Solo quería ayudar. El joven no respondió. Estaba avergonzado por el hecho de que, después de tantas reprimendas al anciano por su falta de sigilo y tanto alardear de sus habilidades de cazador, había sido el viejo adivino quien les había procurado el alimento. Su turbación era la causa de un comportamiento tan brusco. Los dos hombres se pusieron en camino para cruzar las montañas desoladas antes de que cayera la noche. Riverwind eludió la senda donde se había encontrado con los merodeadores de la noche y en su lugar optó por ascender la pétrea ladera de la Quebrada del Rayo. Cazamoscas no puso la menor objeción, muy por el contrario, mantuvo el ritmo marcado por el guerrero mucho mejor en aquel terreno irregular y quebrado de lo que lo había hecho en el llano. No era fuerte, pero sí ágil. Las cumbres gemelas de la Quebrada del Rayo asomaron gradualmente frente a los dos amigos a medida que ascendían por la vertiente occidental.
Pudieron hacer la mayor parte del recorrido erguidos, cuidando de evitar los salientes sueltos de esquisto y los estratos de arenisca desmenuzada. A veces, sin embargo, se veían forzados a avanzar a gatas, aferrados a la quebradiza pendiente de la montaña con manos y pies. Poco después del mediodía, entraron en la quebrada. Las llanuras de Abanasiña se extendían a sus pies. Riverwind se sintió más animado. «Hasta la vista, Abanasiña», gritó al viento. «Hasta la vista, Quesu», coreó Cazamoscas. «Hasta que volvamos a reunirnos, Goldmon», se despidió el joven para sus adentros. Unas nubes hinchadas y blancas pasaban veloces sobre la quebrada cual una panoplia silenciosa avanzando apresurada hacia el oeste. Cazamoscas se arrodilló en una roca lisa, sacó las bellotas de entre los pliegues de la camisola y las metió en la calabaza. Seguidamente empezó a remover esta. El guerrero se recostó contra la pared vertical del pico norte y lo observó interesado. «¿Qué intentas averiguar, anciano?» «Nuestro nuevo rumbo, sí». Recitó los versos en un susurro, con un hilo de voz, y acto seguido lanzó la exclamación ritual, «Ja». Las cáscaras rodaron por la piedra. Riverwind no habría sido capaz de encontrar significado alguno en el dibujo conformado por las bellotas aunque en ello le hubiese ido la vida. Cazamoscas las observó con ojos escudriñadores, él veía el futuro en su trazado. «¿Qué dicen?», inquirió el joven. «Irás lejos, y estarás ausente muchos años, te enfrentarás a una gran oscuridad, y, lo nuevo es lo viejo», musitó el adivino. «Lo mismo de antes». «Sí». Cazamoscas recogió las bellotas y repitió la tirada. El resultado fue el mismo que el obtenido en Quesu, ir al este, y, descender. Riverwind perdió todo interés en algo que escapaba a su comprensión y se acercó al borde occidental de la quebrada. Su mirada recorrió el mar de cumbres y riscos, todos más bajos que la prominente posición en la que se encontraba. Recogió la aljaba y la mochila y se volvió hacia Cazamoscas. «Aprovechemos la luz que nos queda». El anciano guardó la calabaza y se aprestó a seguirlo. Dejaron atrás la quebrada y se internaron en uno de los cañones cuyo trazado los alejaba de la cumbre. La senda, ni muy inclinada ni angosta en exceso, no presentaba dificultades y la siguieron el resto del día. Una hora antes del crepúsculo, la vereda se ensanchó y desembocó en un claro de suave pendiente y perímetro hexagonal bordeado por peñascos desprendidos. Riverwind se encaminó al lado más empinado y soltó los bártulos junto a una enorme piedra blanquecina. «No es mal sitio para acampar», comentó. El viejo adivino recorrió con la mirada la extensa formación pétrea. «Un lugar muy yermo, sí. Por eso se las llama las montañas desoladas». Riverwind se mostró de acuerdo. «No tendremos fuego esta noche», apuntó el anciano, al constatar que no había yesca por los alrededores. «Será un campamento poco acogedor, sin duda. Me queda un poco de tasajo». Se instalaron de espaldas al calizo pináculo de greda y comieron en silencio las tiras de carne salada que ayudaron a pasar con tragos de agua del odre de Riverwind. La tonalidad lavanda del cielo se tornó púrpura oscuro, poco después aparecían las primeras estrellas. El aire se hizo desapacible y el viejo adivino empezó a tiritar tan violentamente que el castañeteo de los dientes semejaba el repiqueteo de las bellotas en la calabaza. El guerrero desató el petate y desenrolló la manta de crin de caballo. Su madre había tejido la prenda, de un tamaño mayor del normal, para su padre. No es que él lo recordara, pero se lo había contado el abuelo cuando se la dio. A pesar de que los dibujos en zigzag habían pasado del tono rojo original a un anaranjado cálido y los bordes empezaban a deshilacharse, Riverwind siempre la llevaba consigo en sus incursiones a territorios despoblados. Echó la manta sobre los hombros de Cazamoscas. «Pero te hará falta a ti, ¿sí?», objetó el anciano, a pesar del agradecimiento plasmado en su semblante. «Mis ropas de gamo me darán calor». «Gracias, hombre alto». Cazamoscas se echó la manta sobre la cabeza y poco después dejó de tiritar. Los dos amigos alzaron la vista y contemplaron los puntos rutilantes que tachonaban la bóveda celeste. El anciano explicó cuánto sabía sobre astrología. Mientras hablaba, el rastro flameante de una estrella fugaz hendió el oscuro firmamento, trazó una senda ardiente y prolongada y luego se extinguió. El resplandor quedó grabado en las retinas de Riverwind largo rato. «Dime, anciano, ¿por qué buscabas fragmentos de estrellas en tu juventud?». Cazamoscas se removió inquieto sobre sus escuálidas nalgas. «Deseaba hallar alguna prueba de los dioses, nuestros antepasados».
Me decía, si las deidades viven en el cielo, entonces cualquier cosa que venga de allí llevará la impronta evidente de su presencia. Al joven lo sobrecogió la lógica implícita en tan extraña premisa. ¿Qué esperabas encontrar?, preguntó cuando salió de su estupor. Cualquier cosa. Algún indicio de que unos seres superiores a nosotros vivían en el cielo. Casamoscas suspiró. Recogí 4 fragmentos de estrellas y todos eran iguales, unos pedazos de piedra abrasada, ¿sí? Fue entonces cuando llegué a la conclusión de que las deidades veneradas por nuestro pueblo eran falsas y las sacerdotisas que vivían una ilusión engañosa. Yo creo en los antiguos dioses, confesó Riverwind con llana franqueza. Las pupilas del anciano, veladas por los pliegues de la manta, buscaron los ojos de su compañero. Eso es herejía, según algunos. Quizá. ¿Alguna vez te han hablado los antiguos dioses? No, pero veo la mano creadora de Paladine, Majere y Nisa Kal en todo cuanto nos rodea. ¿De dónde crees que procede tu don de profetizar? ¿Cómo voy a saberlo? Soy Casamoscas el chiflado, Casamoscas el necio. El viejo esbozó una sonrisa desabrida. No me tomes el pelo. Yo te llamaría Casamoscas el zorro. El joven se recostó y dejó que sus ojos se colmaran con el espectáculo maravilloso de miríadas de estrellas. ¿Cuándo obtuviste el poder de adivinación? Acababa de cumplir 20 años. Regresaba de mi 4ª y última expedición en busca de estrellas caídas que me había llevado hasta los recónditos bosques cercanos a Qualinost. Había perdido toda esperanza de descubrir la verdad. Nuestras creencias, las creencias de los Kesu, no eran válidas, ¿sí? Sentí que mi vida no tenía objeto, así que trepé a la copa de un roble gigantesco y me dispuse a arrojarme al vacío. ¿Qué te hizo cambiar de idea? El amor a la vida estaba muy arraigado en mi ser. Me quedé allí suspendido, entre la muerte y yo, solo las puntas de mis dedos y mi indecisión. Aún ansiaba conocer la verdad. Entonces, el dios Majere apareció. No con forma humana, se apresuró a añadir al advertir la sorpresa de Riverwind. Escuché una voz poderosa y sentí una presencia, ¿sí? Majere me dijo que no desesperara, que los dioses no eran meras leyendas y que mi vida tenía un propósito. ¿Cuál es?, pregunté. No podemos hablar claramente a los mortales, dijo Majere, cuya voz henchía el cielo a mi alrededor. Pero estamos vivos. Debes esforzarte en recuperar lo que el mundo ha rehusado. Debes luchar porque prevalezca la verdad. La verdad es el episodio final en una larga pugna entre el bien y el mal, y esa batalla está por librarse todavía. Casamoscas asintió en silencio. Han pasado 40 años, pero recuerdo cada palabra pronunciada por el dios. Riverwind estudió a su compañero. El relato de Casamoscas no era propio de un viejo chiflado y desaliñado, ni en las palabras utilizadas, ni en el fondo de su historia. Se te ha concedido un gran honor. No conozco a nadie que haya tenido el privilegio de hablar con un dios. El anciano asintió en silencio y reanudó la reseña. Bajé del árbol, con infinito cuidado, y grité al aire, ¿cómo lucharé por la verdad, gran Majere? 3 bellotas se desprendieron del roble y cayeron a mis pies. Guarda estas cáscaras y ellas te mostrarán el camino, respondió. Para cuando llegué al poblado, sabía ya que el futuro se revelaba al tirar las bellotas. También comprendí lo mortalmente peligroso que podía ser tal don. Los ancianos no consentirían dejarme con vida si proclamaba la verdad para conocimiento de todos. Por consiguiente, fingiste haber perdido la razón. Casamoscas asintió con un vigoroso cabeceo. Fue fácil. La mayoría ya me consideraba un loco soñador, ¿sí? Me dejé crecer el cabello y me vestí con harapos ridículos. Los niños empezaron a llamarme Casamoscas, un insulto que soporto en favor de la verdad. También yo te llamo así. Lo siento. Riverwind posó la mano sobre el hombro del anciano. En aquel momento se arrepentía de muchas cosas, en especial de las duras palabras al viejo adivino aquella misma mañana, mientras se limpiaba las heridas junto al arroyo. No te lo reproches. Soy Casamoscas. En prueba de su acerto, se rascó la barba con expresión bobalicona a la vez que soltaba su habitual risita rechinante. Luego inquirió, ¿qué me dices de Goldmon? ¿Sabe que ama a un hereje? De hecho, ella misma lo es. El fantasma de su propia madre se le apareció en la morada de los espíritus durmientes y le confesó la falsedad de la religión Kesu.
Una gran sorpresa se plasmó en el semblante del adivino. ¿La sacerdotisa del pueblo, una hereje? ¿Lo sabe el Chieftain? Farfulló perplejo. A Rockthorn ve y escucha solo lo que le interesa. Presta oídos a las venenosas murmuraciones de Loreman con la misma buena disposición con que atiende los sabios consejos de su propia hija. Al menos, el amor que le profesa lo indujo a admitir mi requerimiento de casarme con ella. En caso contrario, hace tiempo que me habrían lapidado o expulsado de la comunidad, agregó sombrío. ¿Expulsado? ¿Quieres decir, cómo lo ha sido ahora, sí? Apuntó con suavidad Cazamoscas. El Chieftain cree haberse librado de mí al encomendarme una misión imposible, mas yo saldré con bien. Redwyn tomó la mano del anciano y la apretó. ¿Sabes? Estoy convencido de que es voluntad de los dioses el que me acompañes en mi búsqueda. Has oído la voz de Majere, quien te concedió la gracia de ver el futuro. Juntos, amigo mío, hallaremos las pruebas requeridas. Aflojó los dedos y soltó la mano de Cazamoscas, quien se la frotó con manifiesto alivio. En cuanto se refiere a Goldmon, nuestro amor no está sujeto a tradición o ley tribal alguna, prosiguió el joven en un susurro. Yo le pertenezco, y ella me pertenece a mí.